Vamos a... muy buenas noches, tengan todos. Qué bueno que estamos aquí ya juntos. Bueno, muy agradecido con el Señor por permitirme compartir estos minutos con ustedes. Y básicamente, pues como toda introducción, siempre me gusta compartir con ustedes el hecho de que este pequeño foro que vamos a tener el día de hoy, de este trabajo que vamos a hacer a través de este estudio, me gustaría que esté lo más digamos, lo más claro posible, pero además lo más um, relajado posible. Es más, yo trabajando o platicando sobre la presentación que voy a tener, si ustedes quieren abrir su micrófono, nomás hace su mano o lo abren porque tal vez no les vaya a ver completamente y entonces pueden participar, ¿ok? Entonces, el tema de hoy es el tema de las prioridades de vida, pero quiero hacer algunas introducciones antes de continuar con esto, ¿no? Entonces, vamos entonces a compartir. Muy bien. Aquí tenemos entonces compartir esto. Muy bien. Fíjense que qué interesante, perdón, qué interesante es lo que el Señor nos pone muchas veces a platicar acerca de qué es lo que Él nos pide como varones, ¿no? Y doy gracias a Dios que estamos aquí conectados todos los que estamos en este momento, ¿no? Tomando en cuenta que el llamado que Dios nos da como varones, tenemos que responder hacia Él, ¿no? Y por eso cuando el pastor me invitó a este estudio, entonces yo con gusto lo tomé porque, bueno, es una de las responsabilidades que de alguna manera tenemos que ir tomando, ¿no? Yo le llamé a este también tema un poquitito, porque son lo que voy a compartir, son algunos mapas de integridad, ¿no? Los varones fuimos creados de alguna manera para estar muy específicamente ligados al tema del liderazgo, porque así lo diseñó Dios en nuestro, en nuestro papel, en nuestro rol, en nuestro género, básicamente, en nuestra masculinidad, en nuestra virilidad. Y parte de eso, que además también puede ser obviamente para las mujeres, pero más para nosotros, una de las cosas que más nos solicita es la integridad. Y se acuerdan por allá de las famosísimas historias de David, que es exactamente uno de los modelos a seguir con respecto al corazón de integridad, ¿no? Y yo le puse un subtítulo como decir, auditoría profunda para perseverar en la fe, ¿no? Muy bien, quiero empezar con esto, parte de lo que ya compartí con algunos de ustedes, pero ya de alguna manera más específica. Antes de poder platicar, tenemos que como que poner un pequeño sello de que estemos todos completamente de lo que sepamos que estamos hablando. Fíjense que este es uno de del modelo de espectro del ser humano que nosotros hemos concretado en el Instituto Sapiencia Reyes, que es el ministerio donde estamos. Y básicamente me gusta, nada más es como para repasar, ¿no? Pero para que en este repaso entendamos muy bien dónde es donde Dios quiere que pongamos o que anclemos las prioridades de vida. Fíjense, explicamos eso. ¿Y por qué es importante una cosmovisión del ser humano? Porque dependiendo de cómo tú concibas al ser humano, como cualquier persona conciba al ser humano, es como realmente va a suceder que tratas a los demás, ¿no? Si tú concibes al ser humano como una persona que, digo, como un humano que no tiene valores, pues así vas a tratar a los demás, ¿no? Obviamente, son la gente que no cree todavía, ¿no? Pero si tú, dependiendo de cuál sea esa la visión que tú tienes, es como vas a tratar a los demás. Dios mismo nos dio a nosotros, gracias a Dios, nos dio ese relato bíblico en el principio de Génesis, ¿no? De cuando Él nos creó. Y cuando Él nos creó, fíjense, Él nos creó de dos sustancias. La primera sustancia es la inmaterial, que es el espíritu, y la segunda, que es la material, que es el cuerpo, ¿no? Dice el relato bíblico que Dios tomó el barro y creó al ser humano y de allí sopló aliento de vida, ¿no? En ese aliento de vida, ¿ok? En ese aliento de vida, este barro tomó, como dice ahí, llegó a ser un alma viviente, o sea, tomó vida.
ya el barro empezó a moverse, ya el barro empezó a estar consciente de que tenía un creador, de que tenía una relación con el creador, de que tenía una relación de, no solo de seguir sus instrucciones, sino además de gozar de todo el ambiente en donde él lo puso, ¿no? Y este ser humano hasta ese momento íbamos bien, ¿no? Fíjense cómo entonces esta parte que es el Espíritu, y no estamos hablando del Espíritu Santo todavía, sino estamos hablando bien del Espíritu, que es ese aliento de vida, es la que nos puso Dios para que todo ser humano, aquí sí, el que cree que no cree, al tener todavía este espíritu, tiene la capacidad de poder discernir que existe una realidad sobrenatural. Para nosotros directamente sabemos que es Dios. Para ellos, entonces, por eso muchas personas, aunque tienen esa capacidad de discernir que existe algo espiritual, pero no quieren creer en el Señor, entonces se desvían de alguna manera creyendo en otros dioses o creyendo en otras filosofías huecas y vanas, ¿no? Pero esta es la oportunidad donde el espíritu puede tomar relación con las cosas sobrenaturales. Para nosotros, en algún día alguien nos compartió la palabra de Dios y al entender que el llamado de Dios era que nosotros le aceptáramos en nuestro corazón gracias a toda la obra del Espíritu Santo y de Jesús en la cruz, entonces le aceptamos y entonces entra el Espíritu Santo a través de eso. ¿Y dónde creen que se quiere posesionar el Espíritu Santo? Pues en el alma, que es esta parte. Yo la puse así nada más en el alma para poderlos explicar básicamente cómo es que funciona, ¿no? Pero así como el cuerpo es el que se relaciona con el medio ambiente físico, el espíritu con el medio ambiente sobrenatural. Pero si se dan cuenta, entonces, en medio está el alma. ¿Y por qué es tan importante que yo les explique cómo funciona esta concepción que tenemos para que lo podamos explicar bien? Porque el alma es como esa sede de personalidad, es la psique, lo que llamamos en psicología el centro volitivo, o sea, es exactamente el corazón del ser humano hacia donde se inclina. Y si se dan cuenta, el alma aquí en este dibujo, en esta imagen, tiene relación tanto con el espíritu como con el cuerpo. Y entonces, cuando el alma está llena de lo que esté lleno, todas nuestras experiencias, todas las situaciones de vida que vivimos, todas las situaciones de vida que vamos concretando en nuestra vida, entonces, de todo eso que hay acá, es como se mueve el espíritu. Y voy a poner un ejemplo, vamos a poner, un día tú te levantas en tu casa y de repente miras a ver a tu ventana y en tu ventana está abres tu ventana y ves que está nublado, como decía el pastor Sajid hace unos minutos, está nublado, pero no cae la lluvia, ¿no? Entonces está nublado y de repente en tu alma tú tenías algo como que muy relacionado a que el gris es un gris, el color gris es un color que no te anima, que no pinta, que no es tan agradable. Y entonces, con esa información que tienes tú en el alma por todas tus experiencias, entonces puedes influir a tu espíritu o incluso a tu cuerpo. Porque como tu alma es tu centro de voluntad, tu centro que maneja todo tu vida, en la Biblia está relacionada con el corazón, como nos dicen, ¿no? De ahí mana la vida, de ahí tienes todo. Y ese cúmulo de experiencias que tienes allá, pues entonces son las que tienes, son las que te llevan a mover tanto tu cuerpo como tu espíritu. Entonces, un día gris, el gris no me gusta, entonces puedes hasta poner un poquito triste a tu espíritu y estar con un humor un poco lento. Y si eso lo llevas a tu cuerpo, seguramente lo que va a hacer es que no vas a quererte levantar de tu cama, ¿no? Entonces, prácticamente lo que hace el alma es como que influir tantas a tu humor como a tu cuerpo. Por eso es importante que cuando nosotros en el nombre de Jesús recibimos a Cristo, o sea, recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él entra, Él pide posicionarse precisamente para dirigir tu alma. Y es por eso, como muy bien decía el pastor Zahid en esta introducción, lo más importante para amar a Dios es conocer de su palabra, entonces introducir palabra de Dios llena este alma para que podamos tomar decisiones conforme a lo que Dios nos está pidiendo. Porque si no fuese así y no hay palabra de Dios dentro de nuestra alma, ¿qué es lo que sucede? Solo estás tú o yo con nuestro propio egoísmo y por eso vamos tomando decisiones en muchas ocasiones sin agradar a Dios. Y si es eso,
a lo mejor tendríamos que preguntarnos qué tanto podemos evaluar o hacer una auditoría de nuestra vida para ver si realmente estamos conectados con Cristo o no. Pues esa es la idea de lo que es como el ser humano está pintado. La segunda lámina que quería explicar, aquí hay varios números, pero tiene que ver con la personalidad del individuo, ¿no? Con cada uno de nosotros. Y el individuo se divide, según este modelo de personalidad de Cloninger, en dos cosas, temperamento y carácter. Lo interesante, no quiero que lo lean todo en un sentido, solo se los pongo para que tengan ahí temperamento y carácter. Más bien los tengo en estas dos láminas. El temperamento tiene varias tendencias. Una de ellas es evitación al daño, otra es búsqueda de la novedad, otra es dependencia de las recompensas y otra es persistencia. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra vida de prioridades? Y ahorita voy a estarlo aterrizando, ¿no? Tiene mucho que ver y por eso quería hablar un poco del temperamento, porque muchos de nosotros, no sé si sabemos la diferencia entre temperamento y carácter. Temperamento es todo aquello que tú y yo heredamos de nuestros padres y carácter es lo que yo expreso el día de hoy después de todas las experiencias que he vivido en mis años, ¿no? Entonces, este modelo habla de que por lo menos hay 4 tendencias generales que son los temperamentos que heredamos. Una es evitación al daño, otra es búsqueda de novedad, otra es dependencia de recompensas y otra es persistencia. Vamos a decirlo así, nuestros padres nos pudieron haber heredado una o dos o hasta las 4 de todas esas, o a lo mejor tenemos las 4 en diferentes niveles, ¿no? ¿Qué es evitación al daño? Pues no te metes con nadie, eres una persona calmada, tratas de no enfrentar los problemas, que tal vez tú dices, ay, qué bueno, está muy bien, ese no se mete en problemas, pero a veces evitar el daño tanto no te hace enfrentar los problemas como debes hacerlo, ¿no? La búsqueda de novedades, lo que ahorita está de moda. ¿Por qué? Porque gracias a la tecnología ha elevado nuestra capacidad, más bien nuestro interés por tener todo nuevo. Y esto lo estamos viendo con nuestros niños, con nuestros adolescentes, pero también los adultos. Los adultos ya se están, a través de la tecnología, siendo influenciados para que todo sea nuevo. Entonces hay que buscar hacer actividades nuevas, todo nuevo. ¿Para qué? Para que tengas esa parte de tu temperamento lleno, ¿no? La otra tendencia es la dependencia de recompensas. ¿Y qué quiere decir eso? Es una tendencia donde la persona, del temperamento, perdón, del individuo está inclinado a que yo no me muevo si no tengo un estímulo por delante, ¿no? O sea, una recompensa por delante. El problema de esta es que te puedes volver adicto a solo recompensas y no moverte si no hay algo que te anime a hacerlo. Y finalmente la persistencia tiene que ver con el hecho de aquellos que diligentemente se han esforzado para mantener una disciplina. El carácter solo hay 3 cosas importantes que hay que hacer de alguna manera cuando se va a expresar la persona, ¿no? Uno es saber que es, vamos a decir, maduro, autodirigido, es una persona, tienes un carácter autodirigido, quiere decir, sabes quién eres, sabes cómo te estás comportando y sabes muy bien cuáles son tus metas, ¿no? Número 2, tienes la capacidad de relacionarte con otros a través de la cooperatividad. Y número 3, también tienes una visión al futuro. Entonces, dentro de este modelo de personalidad que yo quería comentarles, básicamente tenemos esas 4 de temperamentos, tendencias y 3 expresiones, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros y con respecto al tema de hoy, que es prioridades de vida? Bueno, tiene varias cosas que ver, pero una de ellas es que al hacer una valoración o una evaluación de qué es lo que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas, muchas veces lo que sucede es que no podemos hacer más cosas sino pensar en que necesitamos un proceso de cambio, ¿no? Al darnos cuenta que nosotros no estamos haciendo las cosas de manera completamente correctas, entonces normalmente tenemos que hacer un cambio. Y parte de esto lo dijo, está también entre los 3, la misión de lo que es Iglesia Cristiana Satélite. ¿Por qué? Porque está inmiscuido en eso, en buscar a Dios para que Él nos vaya cambiando. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Entonces aquí está nuestro estudio. Le voy a pedir que por favor que abran su Biblia en Efesios, por favor. Si tienen por allá su celular o su Biblia a mano, vamos a hacer el estudio básicamente que tiene que ver con
las prioridades de vida. Muy bien. Fíjense que esta lámina, que es la que compartimos normalmente para poder explicar cómo deben ser las prioridades de vida, está basado en esto que yo comencé hablando con ustedes, ¿no? Nuestro Dios, que es un Dios de orden, un Dios creador, un Dios del universo, el que tiene todo bajo su control. Fíjense que no lo hizo todo, voy a decirlo así, a las carreras. Nuestro Dios, en su infinita sabiduría, lo que hizo fue diseñar algo, voy a decirlo así, que no se caiga, ¿no? O sea, no es algo, no es un diseño que, hoy se me ocurrió y lo hice así, ¿no? No, porque no es nuestro Dios así. Es un Dios que sabe muy bien, que planeó muy bien, que planeó en la eternidad y que sigue sosteniendo en la eternidad todo lo que él creó, ¿no? Entonces, una palabra clave por lo cual revisamos todo lo anterior perdón, la palabra estructura, ¿no? Quiero decirles que dentro del trabajo que Dios ya me ha dado hacer durante un buen tiempo, he corroborado una y varias veces que cuando las gentes crean o no crean en Dios, no están alineadas a esta propuesta de Efesios, de seguirlo de esta manera. Dios en primer lugar, segundo tu esposa, tercero tus hijos, cuarto tu trabajo y quinto tu ministerio o los demás, traen problemas. O sea, traen o acarrean problemas en los cuales normalmente no te das cuenta hasta que tus consecuencias se están ahogando. Entonces, bueno, si ya tienen allá su Biblia abierta, vamos a darle lectura. Lo primero que dice es que Dios te pide en Efesios 5, del 18 al 20, que tú y yo no nos perdamos en las cosas de la vida, no nos embriaguemos de vino, sino más bien estemos atentos a estar más llenos del Espíritu Santo. ¿Quién quiere darle lectura, por favor, a esos dos primeros versículos, 18, 19 y 20? Adelante, Lo voy a leer. adelante. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Perfecto. Dado, dando Sí, siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es hasta el 20. excelente. Gracias, Manuel. Perdóname por la interrupción. Excelente. Si se dan cuenta, vamos a tomar la estructura de ese pasaje y lo que nos está llevando es el hecho de tener nosotros que reconocer una cosa. No estén en las cosas del mundo en las cuales hay disolución. No os embriaguéis en vino. Sí es cierto, por allá en otras partes dice, y David tomó vino y se alegró su corazón. Claro, como la mayoría de la gente que tomamos una copa de vino y la desinhibición en tu corazón es tal que entonces empiezas a vivir la, la estronduosa, ¿cómo se dice? Y el estrondoso impacto de la dopamina en tu vida, ¿no? Porque lo ligas con un momento agradable y demás. Pero Dios dice, bueno, eso está interesante, pero ¿sabes qué? No es lo que yo te pido. ¿Por qué? Porque en eso, si mucho vino, hay disolución. ¿Qué quiere decir? Hay confusión, hay caos, hay destrucción misma, ¿no? Entonces, en ese punto, Dios dice, mejor haz lo siguiente, llénate del Espíritu Santo. Y te da una serie de conductas que podemos seguir tú y yo, ¿no? Habla entre todos en cantos, himnos y espirituales y dar gracias a Dios y mantente en esto. Y eso tiene que ver con lo primero que nuevamente el pastor Sají ya había comentado, ¿no? En este primer punto de la misión de la iglesia, ¿no? Que es amar a nuestro Dios. Lo primero es amar a nuestro Dios. ¿Cómo lo vas a amar? Entregándote a los días, buscándolo diario, siguiendo el mismo ejemplo de Jesús, e incluso que antes que saliese el sol, ya estaba preguntando a su padre, ¿qué tarea hay el día de hoy? Por decirlo así, ¿no? Entonces, ante todo, ante la mano de Dios en esta vida,
lo primero que tenemos que tener siempre es a Dios en primer lugar. Después de eso, nuestra segunda prioridad tiene que ver con nuestra esposa. Los que estamos casados tenemos a nuestra esposa en segundo lugar. Y como varones, aquí viene entonces el tema, ¿no? Porque muchos de las cosas que nos hemos aprendido o por cultura nos ha influenciado, pensamos que la posición de liderazgo del varón tiene que ver precisamente con eso, con una posición. Cuando realmente Jesús vino a romper todos esos patrones desde hace más de 2000 años, imagínense nada más, ¿no? A decirnos que no era una cuestión de posición, porque por posición Jesús mismo se hubiese quedado en su trono, como dice Filipenses 2, 1 al 11, ¿no? O del 5 al 11. No, si Jesús hubiese querido, se hubiese quedado como Dios. Pero él no quiso eso, aferrarse a esa posición, sino que hizo, se encarnó, nació como hombre, vivió como hombre, se sometió a todas las leyes de los hombres y no quebrantó un solo mandamiento. O sea, ¿qué quiere decir? No pecó. Se humilló a sí mismo. Se humilló, sí, se humilló a sí mismo, o sea, pero esa humillación, si tú lo ves como hombre, Manuel, esa humillación quiere decir, sométete, obedece. Y él no tenía por qué, vamos a decir, obedecer al ser humano, porque sabíamos muy bien que él era Dios, pero él dice, ¿cómo le enseño a mis hermanos, que por allá también Jesús nos dice así, cómo le enseño yo a mis hermanos que ellos se sometan unos a otros o que se sometan a sus autoridades si yo no lo hago, ¿no? Imagínense nada más, ¿no? Entonces, ese punto es importante porque Jesús aún lo que quiso venir a enseñarnos no es el liderazgo que Dios nos otorgó a través de la vida misma de Jesús y de su autoridad en la familia, tiene que ver con el servicio, no tiene que ver con la posición. Cada vez que nosotros nos paremos el cuello diciendo, ay, qué bueno, privilegiados somos porque Dios quiere que yo sea el líder de mi casa. Está bien, qué bueno que lo dice así. Es más carga de responsabilidad tenemos, ¿no? Porque la responsabilidad de servicio es mayor. Entonces, no es como nada más, bueno, voy a ayudar tantito o hacer eso, sino que simplemente tu enfoque tiene que ser como Jesús. Servir hasta lo sumo, humillarte hasta lo sumo. ¿Para qué? Para que enaltecer el nombre del Señor. Entonces, ¿quién quiere leer esta parte? Para los esposos, la esposa es la segunda prioridad. Para las esposas, el esposo tiene que ser la siguiente. 21-31. Adelante, César. ¿Quién quiere hablar? Ahí les voy. Vale. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Hasta allá, ¿verdad? Ya te digo, muy bien. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, esto que les estaba yo comentando de la posición, aquí lo deja muy claro, ¿no? Primero le habla a las esposas y someter a sus maridos, pero luego le dice, antes me parece que dice a todos, someteos a Dios primeramente. Yo estaba explicando mi última conferencia que estuve dando la semana pasada ya con unos hermanos en Toluca, les comentaba del famosísimo triángulo, ¿no? Si tenemos a Dios en el vértice de arriba,
un triángulo equilátero, y al esposo en el otro vértice y a la esposa del otro, en la medida que estemos más cerca de Dios, o sea, subiéndonos a través de este imaginario triángulo, estaremos más cerca cada uno de nosotros. Entonces, por eso es muy importante que los dos entendamos que no es una posición ni de liderazgo, ni de someterte a Dios, perdón, ni de someterte a tu esposo, porque sí, entender que es un sometimiento de ambos a Dios. Y en la medida que ambos estemos sometiéndonos al Señor, en este ejemplo que les di del triángulo, en la medida que más cerca estemos de Dios, más cerca vamos a estar de nosotros. Y mucho más cerca de nosotros para poder disfrutar de lo que Él creó, como decía al final de estos versos que leyó César, ¿no? Porque dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. La famosísima, pero la famosísima ecuación que Dios dejó para el matrimonio es una ecuación que no es matemática. 1 más 1 igual a 1, ¿no? Y eso es lo más cercano al privilegio que tenemos todos de poder ser. Adelante, Manuel. Veo que levantaste. ¿Por qué hace referencia a Proverbios 3, del 5 al 6? A Isaías 35, del 8 al 10. Ok, ese digamos, es el final de, por ejemplo, primero vemos todos estos círculos concéntricos, y si te das cuenta, hay como quisimos hacer ¿cómo se llama? Este caminar, este camino con esta flecha de allá atrás hacia adelante. Proverbios 3, 5 al 6, si recuerdas muy bien, lo que dice es que no te apoyes en tu propia opinión, sino más bien buscar lo que Dios quiere para ti, ¿no? Sí. Entonces, por eso lo pone. No hay forma en que tú y yo podamos cumplir con este diseño de esta lámina de poner a Dios en primer lugar si tú quieres poner tu propia opinión, ¿no? Tenemos que aceptar de Dios que esta es la forma en cómo estructuralmente diseñó al ser humano. Voy a hablar un poquitito más de cómo a veces faltar a esto nos trae consecuencias, o le está trayendo consecuencias a algunas familias, ¿no? Incluso a familias cristianas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y Dios lo escribió todo, y si lo escribió en Efesios de esta manera para que nosotros vayamos observándolo, el hecho es que al no observar palabra de Dios, entonces nosotros mismos ya estamos como que pecando finalmente, porque no estamos poniendo en primer lugar y no le estamos creyendo al Dios que está dando las instrucciones a través de la palabra, ¿no? Entonces, tanto Proverbios 3, 5 y 6 como Isaías y el Salmo, lo que nos aboca es el hecho de decir, no te apoyes en tu propia opinión. Creo que 35, 8 al 10 dice, vamos a buscarlo a ver qué dice con más claro para que no perdamos. Isaías. Ok, aquí está. Isaías 35, del 8 al 10 dice lo siguiente. Dice, allí no habrá calzada, por eso decía, no habrá calzada consagrada que llevara, perdón, allí habrá una calzada consagrada que llevará por nombre vía sacra. No será hollada por los impuros, ni los necios caminarán por ella. No habrá allí leones, ni merodearán bestias feroces, caminarán por allí solo los redimidos. Volverán los rescatados del Señor y entrarán con cánticos en Sion, encabezados de la eterna alegría, seguidos de la fiesta de gozo, y penas y suspiros huirán. Esto que tú mencionaste, Manuel, que observaste aquí en Proverbios, básicamente es decir, si tú estás cumpliendo estas cinco formas estructurales donde Dios está hablando de las prioridades de vida, tu vida es, deja a un lado lo que es tu opinión. Dios te va a dar una calzada para que tú sigas gozando de la vida abundante que Él te preparó, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, muy bien.
En un tercer peldaño, nosotros, bueno, aquí en esposa y esposo, que es donde más dificultades hay para entenderlo algunas veces. Si los varones ya entendimos muy bien que la posición de liderazgo tiene que ver con servicio, entonces tenemos que preguntarnos o preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere para nuestras vidas dentro de nuestra relación con nuestra esposa. Bueno, en el mismo pasaje dice, ¿no? Que tú tienes que tratar a tu esposa como vaso más frágil, ¿no? Y tienes que buscar cómo estar empático con ella, cómo llenar sus necesidades, sobre todo espirituales, para que ella pueda estar gozosa en el Señor, ¿no? Y también, pues obviamente le dicen a las esposas qué es lo que conviene, ¿no? En el Señor someterse a su esposo. Entonces, cuando eso ya está sucediendo, normalmente el tercer peldaño, que son los hijos, normalmente lo que sucede es que todo está totalmente caminando, ¿no? Y entonces los hijos, que son la tercera prioridad después de Dios y la esposa, es lo que Dios nos dice. Y fíjense cómo le habla a los hijos. ¿Quién quiere leer entonces el pasaje de 6 del 1 al 4? Efesios 6 del 1 al 4. Está hablándole a los hijos. Fíjense cómo les dice a los hijos. Adelante. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y sigue el 3, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Gracias, pastor. Excelente. Fíjense, hace unos momentos, durante la tarde, estaba yo platicando con otros varones y les compartía acerca de lo que se llama la jurisdicción del varón, que tiene que ver en esta parte que ahorita me acordé cuando le están hablando a los hijos. Ya poniendo en Dios en primer lugar y la esposa sometiendo a su esposo y el esposo tratando a su esposa y como vaso más fácil, sirviéndola como Cristo sirvió a la iglesia y yéndose acomodándose todo esto. Fíjense lo que pasa. Dios nos da la autoridad directa de poder formar a nuestros hijos. O sea, nosotros somos los responsables directos de nuestro hogar y al ser responsables directos de nuestro hogar, no solo de nuestra esposa, sino de nuestros hijos, en un sentido, nos da esa autoridad. Y entonces le estaba yo hablando a estas personas, esos hombres, varones con los que estaba yo trabajando, acerca de la jurisdicción de la persona masculina, del varón. Y la jurisdicción, ¿qué quiere decir jurisdicción? Quiere decir el territorio donde abarca hasta donde llega tu autoridad. Tus hijos son tu jurisdicción. ¿Qué quiere decir? Tus hijos tienen, en este pasaje que acaba de leer el pastor, tienen un llamado de parte de Dios. Y les dice, por favor, honra a tu padre y a tu madre. Y además les da, vamos a decir, un bono extra, ¿no? Porque es uno de los mandamientos, el único mandamiento que tiene promesa para que tus días se alarguen. Fíjense qué lógica trae esa palabra del Señor, porque imagínate un niño sin dirección de sus padres. Imagínate una niña sin dirección de su madre, sin consejo de su madre, sin formación de su padre y su madre durante sus primeros días. Sus siguientes días van a estar en vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no tiene instrucción. No sabe cómo cuidarse, no sabe cómo autocuidarse, no sabe cuáles son los caminos correctos e incorrectos. A veces nosotros en el desarrollo de nuestros hijos perdemos la noción de que ellos están en un desarrollo y que necesitan siempre guía. Por lo menos de los 0 a los 18 años necesitan guía diaria. Por lo menos, digo yo, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente después de los 18 años nuestros niños pueden empezar a volar, nuestras niñas pueden empezar a volar, ¿no? Pero lo importante es cumplir nosotros como padres en no exasperarlos. ¿Qué quiere decir no exasperarlos? O sea, no fastidiarlos y no quiere decir no instruirlos. Quiere decir no estar sobre ellos, ¿cómo decirlo de mejor manera? No hacerlos enojar. Muchos padres hacen enojar a sus hijos cuando se ponen en la posición y no en la posición de
de posición nada más y no en posición de servicio. Tú estás para tus hijos para ayudarlos a crecer a través de sus instrucciones, pero también a servirles, porque acuérdate, ellos son inexpertos de la vida, tienen mínimo 20 años menos que tú. Por lo tanto, tú tienes 20 años más de experiencia con ellos. Yo creo que por eso el Señor, al ponerlo de esa manera, nos hace el énfasis, le hace el énfasis a los hijos y de lo que te conviene es que obedezcas a tus padres. Y a nosotros nos da la jurisdicción de autoridad para que con solo hablar, así como Dios nada más con solo hablar en su jurisdicción, que somos toda su creación, se cumpla su palabra. Entonces, los padres estamos llamados a replicar la jurisdicción, perdón, el tema de jurisdicción como Dios lo utiliza respaldados por la autoridad de Dios. Y ahí está el pasaje. Le dice a los muchachos, a los niños, mira, lo que te conviene es que obedezcas a tus padres. ¿Por qué? Porque si los obedeces, vamos a decir así, te proteges más. Si no los obedeces, vas a ser un chico rebelde que va a estar vulnerable a muchas cosas. Y sobre todo en este siglo XXI, que hay una y mil acechanzas del enemigo, sobre todo a través de la tecnología, ¿no? Y nosotros, en nuestro trajín diario, podemos olvidar estar pendientes de la formación de nuestros hijos y los dejamos vulnerables, ¿ok? Entonces, esta parte ya así se cumple, digamos, el trío, primero Dios, luego mi esposa, luego mis hijos, para que luego pasemos a nuestro trabajo. Yo sé, somos varones y a mí me encanta y por eso también estoy aquí, ¿no? Compartiendo con ustedes porque parte de mi llamado y trabajo ministerial tiene que ser con compartir las cosas que Él ya me dio, ¿no? Y para mí es fascinante, ¿ok? Y así yo sé que cada varón en su lucha diaria y en su trabajo que hace para crear, para producir, para hacer el sustento, donde a través Dios da el sustento a su familia, etcétera, pues le apasiona, ¿ok? Por ejemplo, yo, además de poder compartir con ustedes esto, pues mi profesión es ser psicólogo y maestro en terapia familiar. Y yo fascinado las tardes estando dando consejería. Cuando me invitan a conferencias, no digo que no porque busco cómo hacer espacio, porque es parte de mi llamado. Me encanta ser utilizado por Dios o darle la gloria a Dios por todo lo que hago, incluso por mi trabajo secular, ¿no? Pero ¿qué sucede muchas veces? Muchos de nosotros por la cultura nos enamoramos y por esa tendencia que tiene el ser humano de trabajar arduamente, pensamos que como el sustento sale de esta actividad, pensamos que debemos ponerle más tiempo para tener más productividad y tener más recursos para poderle darle una mejor y digna vida a nuestras familias. Ahí es entonces cuando fallamos. ¿Por qué? Porque al tomar mucho más tiempo de oficina, trabajos extras y demás, entonces vamos a descuidar algo. Y seguramente vamos a descuidar algún peldaño de esos tres que ya pasamos. O no tenemos tiempo de calidad con nuestros hijos, o simplemente a tu esposa estás proveyendo para la casa y no tienes una relación con ella específicamente más profunda, y que digamos, aunque vayas a aparentar a la iglesia, dices que estás siguiendo a Dios, Dios conoce tu corazón y lejos estás de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás poniendo el trabajo incluso hasta antes que tu familia y posiblemente hasta antes que Dios. Entonces, la insatisfacción se va a dar en tu vida y usualmente cuando hay insatisfacción dentro de la vida de cualquier persona, normalmente le lleva a tener una conducta de autosabotaje personal y empiezas poco a poco a declinar en tus acciones que no te ayudan. Entonces vamos a ver qué dice las ordenanzas de Dios en el trabajo. Efesios 6 del 5 al 9. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo, dice así: Adelante. esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo,
No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Amén. Qué bien, qué padre. Gracias por apoyarme en eso. Fíjense qué interesante es esto. Hay dos, como siempre, dos. Le habla al amo y le habla al trabajador, ¿no? Una primera cosa que pone Dios, y es la última que leyó el hermano, pero primera cosa es decir que sobre cualquier trabajo, el que es amo es Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que si Dios está prosperando en tu empresa, Dios está prosperando en tu trabajo, tienes un buen jefe, todo más, eso es gracias a Dios. Uno, no digo, finalmente te dio habilidades y talentos, pero si tú tienes un buen momento en tu trabajo y tienes sustento gracias a ese trabajo y tú eres o sea, eres empleado, básicamente es porque Dios te lo permitió de esa manera, ¿no? Si eres emprendedor y tienes tu propia empresa y demás, o tienes haciendo las dos cosas, pues es mismo Dios. ¿Quién tiene que tener la gloria? Como dijo ese verso, es realmente el amo es el que debe recibir todo eso. Pero le dice a los amos terrenales, oigan, por favor, no amenacen a sus trabajadores, que esa es una de las cosas que normalmente las personas que no tienen al Señor hacen, ¿no? Se vuelven nuevamente en ese liderazgo, porque yo soy el dueño de la empresa, yo te amenazo y entonces te exploto de más, y entonces eso es lo que no quiere el Señor. No debes de explotar a tu trabajador. Tú le debes de pagar el salario correcto, equitativo y demás. Tienes que cumplir con la ley, tienes que ayudar. O sea, si tú eres amo, si tú eres empleador, tienes que estar observando todo esto. No tratando de buscar los resquicios de la ley y de los resquicios contables para que pagues menos al Estado y menos a tu trabajador, ¿no? Tienes que buscar en esta generosidad que Dios tiene contigo y conmigo, buscar cómo retribuir en esta relación de amo y de amo y ¿cómo se llama? De amo y de trabajador, ¿ok? Y a los trabajadores les dice, no les dice, oye, solo si tu jefe es bueno, por favor, obedécelo. No, dice, tú estate completamente, obediente a todas las instrucciones de tu amo, de tu patrón, de tu dirigente en la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque así primero, si eres cristiano, no difamarás el nombre del Señor, ¿no? Y segundo, porque te conviene. O sea, te conviene en el sentido de que si tú eres trabajador, lo que te diga tu jefe directo, eso haz. Porque finalmente el que tiene responsabilidad de tu departamento o de tu gerencia o de todo lo demás es él. Entonces a ti te conviene de esa forma hacerlo. Entonces el trabajo es muy importante y hay anotaciones tanto para los trabajadores, tanto para los empleados, para los trabajadores que son los empleados o algo así, y para los amos también, pero sobre todo para los dos, entender que si están en cualquiera de las dos posiciones, el Señor es amo de todo y nosotros nos debemos nuevamente a Él. ¿Sí? Y finalmente el ministerio. En el ministerio, pues bueno, ¿qué más podemos decir del ministerio? El pasaje de Efesios 6 del 10 al 20 habla de la armadura de Dios. Y ahí pues yo creo que hasta el pastor Sají nos puede ir ayudando siempre para ir entendiendo todo este pasaje, pero en este pasaje básicamente la armadura de Dios lo que habla es cómo tú y yo nos vamos sellando con lo que la palabra de Dios dice. Nuestro yelmo, nuestro escudo, nuestras protecciones, nuestra espada, nuestro yelmo, perdón, nuestro escudo, y todo lo que está mencionando de cómo
un soldado de Cristo tiene que estar, ¿no? Entonces el ministerio tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque es entonces ya preparado tú íntegramente, siguiendo a Dios en primer lugar. Luego, teniendo y sirviendo a tu familia a través de tu esposa y tus hijos. Y teniendo muy claro que estás cumpliendo con tu trabajo, entonces Dios te da el privilegio de participar en su obra. Voy a repetirlo. Dios te concede el privilegio de participar en la obra que Dios está haciendo. ¿Y cómo? A través del servicio, ¿ok? Pero como muy bien ustedes dijeron en la introducción que hizo el pastor Sajid hace unos minutos, pues básicamente tu primer ministerio es tu familia. Si tú no estás haciéndolo como en tu familia, como dijo el pastor Sajid, pues ahí en la Biblia dice, si no estás haciéndolo como los de afuera, entonces básicamente te estás comportando peor que un no creyente, ¿no? Y eres creyente. Entonces, la armadura de Dios tiene que ver con toda esta parte de lo que vamos aprendiendo al momento de integrarnos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y entonces podemos nosotros de alguna manera participar y darnos. Muy bien. Entonces, ese es el orden, ese es el orden. Lo que yo he observado clínicamente en consejería muchas veces es que, por ejemplo, cuando los conflictos empiezan en las parejas, no importa los años que tengan de matrimonio, pero sobre todo, por ejemplo, en el séptimo, octavo de año de matrimonio, el matrimonio ya tiene uno o ya viene el segundo hijo o ya tienen dos hijos y entonces empieza a resquebrajar esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera el varón, al sentir la presión de esta necesidad de proveer a su casa, empieza a buscar más tiempo de estar en trabajo fuera. Y entonces la esposa, al quedarse sola, ¿qué es lo que sucede? Toma a los hijos como rehenes emocionalmente para que ella no se sienta sola, y entonces empiezan de alguna manera a velar los reclamos al esposo porque no está en tiempo con ellas, pero tampoco pueden negar que el esposo en esos tiempos está buscando el sustento. Bueno, se vuelve un caos en esa parte, y todo porque no ponemos en orden. O sea, podemos nosotros muy bien determinar, seguir este orden, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque mi confianza es que Dios me dice que si yo no me apoyo en mi propia opinión, yo voy a caminar por una calzada santa que Él me ha preparado para que yo disfrute de la vida. Y ese es de alguna manera el resumen de lo que es las prioridades de la vida para los que estamos casados, ¿no? Me paro para que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o un comentario, pueda yo, pues, de alguna manera contestar y luego concluir con el estudio. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Dejo abierto el micrófono. Bueno, yo no, cuando vi esto por primera vez, me llamó la atención que el ministerio estaba de último. Ajá. Y me hice esa pregunta, ¿por qué el ministerio de último? Porque, bueno, y siempre había pensado que el trabajo era de último y el ministerio era antes, ¿no? Pero ahora entiendo, por lo que acabo de ver en Efesios, que ese orden, ¿por qué el trabajo va antes que el ministerio? Entonces, o estoy mal. O No, sea, no. puede ir el ministerio allá y luego el trabajo hasta la última círculo. No, no, fíjate muy bien. Por ejemplo, pasa con el pastor Sajid, que tenemos aquí, gracias a Dios, un siervo del Señor. Para él el trabajo y el ministerio es uno solo, ¿ok? Y entonces, como es uno solo, porque Dios a través de su trabajo le da su sustento, entonces trabajo y ministerio es el mismo. Pero para ti y para mí, que seamos, por ejemplo, miembros nada más de la iglesia, acuérdate cómo Pablo era. Pablo servía también, pero también para su sustento hacía tiendas, o sea, se ponía a trabajar cuando llegaba, ¿no? Si él no tenía ingresos por medio de ofrendas de otras personas para sostener la misión que Dios le ha dado, acuérdate, ministerio es el privilegio que Dios te da a ti y a mí de participar en su obra utilizándote. Pero imagínate que tú digas, pues voy a faltar una semana a mi trabajo
porque pues tengo una semana misionera y ahí pues el Señor me va a utilizar. Y puede ser que Dios te utilice, pero regresas y entonces solo te está esperando un papel donde ya renunciases o más bien ya te sacaron del trabajo, y si tienes familia entonces va a repercutir en el sustento de tu familia. Entonces, aunque hayas ido a servir muy bien y te haya utilizado Dios, ¿qué pasó con todos los demás? No sé si me explico, ¿no? En la lógica no puedes hacer esto porque tienes una responsabilidad primera, que tu ministerio primero es cumplirle a Dios y cumplirle a tu familia. ¿Queda claro? Sí, queda claro. De hecho, mi ministerio es mi esposa y mis hijos, ¿no? Así es, en primer lugar. Y ese ministerio que está allá de último se refiere a, por ejemplo, si voy a servir en la escuela para padres, o voy a servir en la música, o voy a servir siendo maestro de niños, no sé, jóvenes. Sí, Ese sería ese último círculo. exactamente. Sí, y siempre y cuando tú estés, o sea, tanto estés haciendo tus devocionales y estés en una comunión con Dios, estés bien con tu esposa, estés de acuerdo, tus hijos estén bien instruidos, no estén fuera, no estén en desorden, y finalmente hayas cumplido con tu trabajo. En el momento que tú vas cumpliendo esas 4 áreas, Dios te da el privilegio de servir con todos los demás, ¿no? A veces también cuando tú aceptas el llamado del Señor, también tan fácil es, tú te pones, el Señor te, ¿cómo te dice? ¿Cómo dice? Te facilita todo lo demás, solito fluye, ¿no? Adelante, Manuel. Solo un comentario, pero lo aclaraste al final, Joaquín. O Ajá, sea, mi primer ministerio no es mi esposa. Mi primer ministerio es mi relación personal con Dios. O sea, así ese es es, mi primer ministerio, ¿no? O sea, así es. mi relación con Dios a través de mi devocional personal, porque pues Dios me habla en lo secreto, ¿no? O sea, en lo Sí. secreto, a través de la lectura de su palabra. Y es Ujú, ahí donde yo veo y comprendo y veo su voluntad. ujú. Ahora bien, ya teniendo eso, pues lo que sigue sí es como segundo ministerio, pues es mi esposa, ¿no? Sí, Y así nos vamos yendo. Incluso pues este mismo pasaje de Efesios muestra esa escala de prioridades, ¿no? ujú, Como que el 1, el 2, el 3, el 4 y el ministerio en quinto lugar. claro. Aquí hay algo que se pierde un poquito y creo que nos perdemos la mayoría, que que ciertamente faltamos al quinto peldaño de nuestro ministerio, ¿no? O sea, faltamos en qué sentido, ¿no? O sea, que pues bueno, pues ahí la llevo, ahí voy, o no, primero pues pongo a mis hijos en mi trabajo, a mi esposa, pero creo que está tan claro así como con este peldaño de prioridades que escala de prioridades que yo lo dejaría así como está, ¿no? Ahora Sí, bien, sí estoy sirviendo en mi quinto peldaño. O sea, aquí es donde se agranda todo, ¿no? ujú, ¿Por qué? Porque cuando yo sirvo, pues mi trabajo, estoy cumpliendo con mi trabajo. O sea, si yo soy empleado, pues estoy cumpliendo con mi patrón, ¿no? sí, No puedo decir, no, pues viene el campamento de verano y me voy a autoenfermar ajá, y pues yo ya no voy a ir ¿no? a trabajar para servir en el campamento de verano. O sea, eso es tache. O sea, no claro, puedo decir que soy responsable de escuela para padres. Pues primero, pues ver cómo están mis hijos, ¿no? O sea, sí. creo, Ujú, Joaquín, que aquí lo rescatable todo, pero sí nos habla a nosotros como líderes, por eso es el título de la serie, eh, tu liderazgo, y creo que acá está, está siendo muy enfático en eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el liderazgo que
que yo ante Dios, ante mi esposa, ante mis hijos, ante mi trabajo y ante el ministerio, pues estoy desarrollando. Claro. Creo que es muy válido hacer ese examen interno y pues, o sea, hacer el check, ¿no? O sea, Sí. check o no check. Checklist. No, fíjate, gracias Manuel por lo que estás comentando, pero realmente, que era donde venía yo vamos a tener la parte de la aplicación también, ¿no? En un sentido. Pero una de las cosas, y como yo, privilegio trabajar para Dios, ¿ok? Y servir a Dios es un privilegio. Entonces, como tú dices, no, si tú te vas a autoenfermar para evadir una responsabilidad dentro de una invitación que te están dando en el ministerio, o sea, Dios lo sabe. Entonces, quiere decir que si tú te estás autoenfermando, lo que estás haciendo es que estás evadiendo a Dios. Entonces yo me voy a preguntar, no me lo tienes que decir. Seguramente tu relación con Dios está inestable porque a Dios no le puedes ocultar nada, como tú muy bien decías, en lo oculto, ¿no? En tu lugarito de personal, ¿no? Entonces, yo por eso decía, fluye. O sea, yo se los muestro como estructura, pero realmente cuando tu corazón es servir a Dios, sirves a Dios, sirves a tu esposa, sirves a tus hijos, sirves en tu trabajo y te da el privilegio Dios de alcanzar a otros, de servir a otros, de ver cómo el Espíritu Santo te utiliza a ti y entonces cambias vidas. Y eso, miren, para mí es en los años que Dios me ha tratado, me ha mostrado cómo, o sea, qué privilegio es ver que el Espíritu Santo se mueva en otra persona y le lleve al arrepentimiento sincero y luego venga a la comunidad de fe. ¿Me entienden? Pues eso, o sea, es más, de hecho, todos ustedes y yo que somos líderes, tenemos ese chip, vamos a decir así, semiactivado, nada más por ser líderes. ¿Quieres activarlo? Cúmplele a Dios, finalmente, dile, déjame que yo lo haga. Entonces, cúmplele a Dios, ten tu tiempo a solas, como muy bien decías, Manuel. Trata de servir a tu esposa lo mejor que puedas, busca hablar con ella, ten tu tiempo con tus hijos, dirígelos, organízalos bien, instrúyelos, cumple con tu trabajo si tienes y estoy casi seguro que sábados y domingos y como en estos momentos separas tiempo para agradar a Dios en tu servicio ministerial, para tomar más energía, para tomar más información que Dios va a utilizar ahí. Por eso les puse primero, ¿dónde es ese recipiente? El alma. ¿Qué es ese recipiente? Es nuestro corazón. Entonces Dios va a poner más para ti para que en el momento que Él fluya y tú a través de ti alcance a otras personas, tú des gloria a Dios. No fui yo, pero eso es lo que nos lleva, ¿no? Entonces es interesantísimo porque eso es lo que realmente nos lleva a nosotros a gozar de la vida abundante que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y sobre todo como líderes, llamados como líderes, asumiendo nuestro liderazgo, con el privilegio que tenemos de asumir nuestro liderazgo, tiene que ver con tener esa relación profunda con Dios. Y al tener esa relación profunda con Dios, todo lo demás en escalerita se va dando. ¿Sí? Ok, ¿algún comentario más? Sí, ¿Qué pasa? solamente un comentario, perdón, disculpen. Adelante. Es que hace unos meses una persona me decía, mira, tus hijos cuando cumplen los 18, 20, se van a ir al mundo. Se van a ir al mundo, ahí se van a perder y ahorita qué bueno que los tienes contigo, qué bueno que, pero se van a ir al mundo. Digo, no sé por qué es ese comentario, pero yo reflexionaba acerca de esto, porque luego después vi esto que estás presentando. Y claro, yo internamente me decía, trato de ser un buen líder en mi casa, claro que sí tengo temor que mis hijos se vayan al mundo, pero si yo digo, si yo estoy siendo un ejemplo, influyendo de manera positiva con mis hijos, bueno, porque me dice, es que yo los llevaba al templo, yo iba a la iglesia, yo los llevaba, yo hacía todo, hacía esto, o sea, bueno, creo que hasta servían allá y no, estaba así. Y de repente, ¡prum!, se fueron al mundo, ¿no? Entonces, pero yo creo, bueno, por lo que estás presentando aquí, y digo,
por la experiencia que yo tengo hasta hoy, pues tengo hijos adolescentes y ya adultos, porque Pablo es adulto, ya tiene 19 años. Y veo su deseo de servir a Dios igual y siento que le he contagiado eso también. Bueno, Dios lo ha hecho, no yo, ¿verdad? Pero sí los he guiado, he tratado de hacer esto. Y solo dejar en las manos de Dios. Todos los días yo me arrodillo y le pido así como Job por mis hijos, por los tres. Conozco sus necesidades ahorita. Pido a Dios por eso todos los días. Cada día me siento con una necesidad de ir más a Dios por esto, por mi esposa, por mis hijos, por mi casa. Comento esto porque muchas iglesias o muchos ministerios le dan más prioridad al ministerio, al activismo, quizá al estar en la iglesia el lunes, martes, jueves, viernes, pero no tenemos esa relación ni con la esposa ni con los hijos. Entonces, justamente eso fue un tema que igual yo había platicado con mi esposa, que yo tenía esa inquietud de tener una relación más, mejorar esa relación con ellos, con mi familia, porque se había deteriorado, habíamos olvidado, bueno, también porque van creciendo y como que por lógica nos vamos alejando un poco, ya no es como antes casi todos los días, o como en pandemia, pero sí hay en mí ese temor, o había ese temor más bien, de que mis hijos se van a ir, o sea, no van a querer nada con Dios, se van a alejar, porque no sé, no encontraron, o yo no hice bien las cosas, o no, o esa persona me dice eso por su experiencia, Claro. pero yo no creo, bueno, no sé. Ok. Antes que le dé la voz a Jonathan, gracias, Pablo. Fíjate que una de las cosas impactantes que es cuando, como decía Manuel y lo dices tú también, entramos en nuestro espacio seguro con Dios en oración, es que Él confirma cada una de sus promesas, ¿ok? Y una de las promesas que tenemos todos los que estamos acá, si ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, es que la promesa es que tus hijos van a ser del Señor. ¿Me entiendes? Entonces, no hay forma que tu hijo se pierda si tú, dentro de la fe que Dios te regaló, hiciste lo que tenías que hacer, como dice en Proverbios, no instruye a tu hijo desde pequeño y aun cuando sea grande no se va a alejar. Además, vieron tu testimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es difícil, o sea, yo te lo digo como psicólogo. Como psicólogo, yo veo patrones de familias que se repiten simplemente sin hacer nada, por ejemplo, ¿no? Y son patrones destructivos para cada familia y tal vez podemos ligarlo a lo que dice por allá Deuteronomio 6 y 7 y todo lo demás, ¿no? Si tú obedeces a Dios, tendrás bendición. Si no obedeces a Dios, tendrás maldición. Entonces, las maldiciones que vienen de familias en familias es simplemente porque no está el Señor en la cabeza. Si tú eres cabeza, Pablo, estás siguiendo al Señor, confía en la promesa del Señor. Dile que aumente tu fe para que esos miedos se alejen. ¿Por qué? Porque no deben de existir. Yo confío en la promesa del Señor de que mis hijas no se van a perder. ¿Por qué no se van a perder? No porque yo sea muy bueno o porque hice el excelente trabajo o porque enseño o demás. No, no, no. Por la promesa misma que es la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Dios no va a ir nunca en contra de una de sus promesas. Nunca. Él va a cumplir cada una de sus palabras de las que están escritas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ¿cómo te diré? Nadar en esa relación de confianza con nuestro Dios. Por eso está en primer lugar, para que entonces confirme todo lo demás. Y yo estoy seguro que si en algunos de tus hijos se llegase a revelar y que no, que sí me voy, como han pasado en algunas historias, incluso con pastores que hemos conocido, finalmente se cumple su palabra. Tarde o temprano regresan al Señor. Y eso no es ni tuyo ni mío, es del Señor. Entonces, simplemente hacemos lo que tenemos que hacer y por eso tenemos ahorita una guía, cumplimos con lo que Dios nos está diciendo en su palabra y confiamos para que nuestra confianza en el Señor crea y confiamos, perdón, cada vez que Dios se manifiesta
al ver que se cumple su palabra. ¿Sale? Ok, adelante, Jonathan. Sí, bueno, pues más que nada, concuerdo con todo lo que acabas de mencionar, Joaquín, ya que todas esas preocupaciones o temores hacia los hijos, si continúan en el camino o se desvían, pues más que nada depende mucho de nuestra relación que tenemos con Dios. Y en base a todo eso es por medio del testimonio. Y va enlazado con todos los pasos que has mencionado, ¿no? O sea, nada más es como comentar, porque pues ya todo, ya lo has dicho. Está Pero bien. primero depende mucho de nuestra relación con el Señor. Luego va en cómo somos con nuestras esposas, en el trato, en lo que es nuestra relación y juntos con el Señor. Y mediante eso somos testimonios para nuestros hijos, en la cual los hijos, por promesa de parte de Dios, siguen esta parte, Dios los cuida de guiarlos en el camino, ¿no? Y como mencionaste, si aún así por alguna ocasión se llegaran a desviar o tropezar, pues Dios a su debido tiempo siempre los guiará al camino correcto que es con Él. Así Sí, es. y pues nada más es que comentar, pero pues ya lo mencionaste anteriormente. Perfecto. Gracias, Jonathan. Bueno, muy bien. Voy cerrando. Sí, y ahí si tienen algún comentario al final, mejor. Nada más para, perdón, Adelante. Joaquín, ya vimos la escala, ya vimos cuál es la prioridad 1, 5. ¿Qué sucede cuando no cumples? Cuando no cumples con esta, o Ok. sea, ajá, Cuando tú no sigues eso, ¿no? Primero es que no te das cuenta, ¿no? Y usualmente no te das cuenta porque descuidaste tu relación con Dios. ¿Y qué pasa cuando tú y yo descuidamos nuestra relación con Dios? O estamos aparentando todo lo que hacemos alrededor de nosotros, o número dos, simplemente dice la palabra de Dios, nos vamos oscureciendo, estamos oscureciendo, entenebreciendo nuestro pensamiento. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque entonces empiezan tus propias opiniones o empiezas a tomar opiniones de otra parte que no es la palabra de Dios y entonces te vas contaminando, voy a decirlo así. Si eres cristiano, Dios te va a volver a llamar de alguna forma, te va a estar insistiendo a tiempo y a destiempo para que tú regreses a esto, ¿no? A lo que Él diseñó, a que reconozcas lo que Él diseñó, ¿no? Si tú quieres establecer un orden de prioridades diferentes, pues entonces te vas a encontrar peleando en contra de Dios y eso pues no nos conviene a nadie le ha convenido nunca pelear contra Dios, ¿no? Entonces, en consecuencias, por ejemplo, digamos, naturales que yo he visto en la clínica, no, una de las cosas se los resumo solo con eso, ¿no? Familias disfuncionales, ¿no? Y familias disfuncionales o deformadoras crean hijos o crean integrantes, pues, deformados y con dificultades para adaptarse en la vida. Y entonces, pues eso trae muchas consecuencias, ¿no? Y es lo que Dios habla, ¿no? El hecho de que tú al alejarte de Dios, simplemente yo al alejarme de Dios, lo que sucede es que nuestro entendimiento es entenebrecido, ¿no? O sea, hay como esas, o sea, como si mis lentes entonces les pusiesen un pegoste y yo ya no pueda ver a través de ellos, ¿no? ¿Sí? Ok, en resumen, lo que ustedes ya saben, la rueda del cristiano obediente es parte de lo que Jonathan estaba diciendo, mantener a Cristo en el centro a través de la oración y la palabra. Si tú logras hacer esto, entonces, bueno, si te logras disciplinar, pedirle a Dios que te dé la disciplina para mantener eso, tú tienes comunión con todas las demás personas y tu testimonio se mantiene firme ante los demás. Pero esto para que gire es mantener a Cristo en el centro. ¿Qué es Cristo en el centro? Lo que dice Gálatas 2:20 y 2 Corintios 5:17. De nuevo, si alguna está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo aquel que esté practicando cosas de su antigua naturaleza todavía no es cristiano. Tiene problemas para eso, tiene que rectificar. O
¿Por qué? Porque no ha querido crucificar su vida con Cristo, como dice 2:20. Y así es como mantener a Cristo en el centro, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para mantener a Cristo en el centro? Someternos a su voluntad, recibir la instrucción que está en su palabra, apropiarnos de ella, aplicarla y reproducirnos. Son como verbos nada más que quise poner para que ustedes entendiesen cómo es esto de tener la disciplina del señorío de Cristo. Y finalmente, ¿cuáles serían las evidencias de que tú y yo estamos en el Señor? Uno, mantenemos la preservación de la palabra en nuestras vidas, amamos a los demás. Aquí viene la clave, producimos mucho fruto porque estamos imitando a Cristo. Entonces, estas 4 evidencias, como decía Manuel, ¿no? Un checklist, puedes tenerla, puedes buscarla, puedes tenerla para poder decirme, Señor, estoy el día de hoy perseverando en tu palabra. No he hecho mi devocional. Ay, perdón, Señor, voy contigo. Entonces, haces stop de todo, vas con el Señor. Estoy amando a los demás, estoy produciendo fruto, estoy imitando a Cristo. Nosotros como líderes, sobre todo, estamos llamados realmente a esto, ¿no? Finalmente, si tú quieres tener, digamos, un checklist o una lista, ¿no? ¿Cuáles deben de ser esas disciplinas que tú y yo como líder debemos tener si seguimos las prioridades de vida? Es uno, tienes que ser organizado, consistente, responsable, buen manejo de tiempo, cumplir con tus promesas, ser ejemplo de integridad y tener una buena diaconía o administración personal, ¿no? Las espirituales están allá con negritas más importantes, ¿no? Tiempo a solas con Dios, oración diaria, lectura bíblica diaria, hábito de lectura diferente, me refiero a libros de hermanos con sus experiencias. Ahí tenemos a nuestro pastor Gary, que siempre tiene libros y libros que edita y demás, ¿no? Practicar la fe, comprometidos con el discipulado. ¿Qué quiere decir esto, comprometidos con el discipulado? Si tú ya eres líder, tú tienes que pedirle a Dios que te dé tu Timoteo. Tienes que empezar a formar a otro, comprometerte a decir, no, uno, si a lo mejor el pastor Sají dice, pues no te toca uno, como dice Joaquín, te toca 3, te encargo estos 3 para que los discipules, y entonces tú les haces marca personal, ¿no? Marca personal, ¿qué quiere decir? Acompañarlos, porque alguien te acompañó a ti igual para crecer en lo espiritual donde Dios te ha puesto en este momento, ¿no? Y finalmente, lo que nosotros en nuestro ministerio siempre decimos es que sería interesante que tú y yo pudiéramos tener a alguien a quien rendirle cuentas. Hermanos, como varones somos diferentes a las mujeres. No nos gusta hablar mucho. De hecho, utilizamos menos palabras que ellas, casi unas 20,000 menos. Pero tienes que aprender a compartir lo profundo, en lo profundo de tu corazón, y obviamente tienes que usar un hermano cristiano maduro para que lo puedas hacer. Porque él te podrá decir con todo amor, decirte, oye Joaquín, ¿sabes qué? Veo que lo que estás haciendo no es correcto. Vamos a ver, a verlo a la luz de las escrituras. ¿Sabes qué? Necesitas modificar ese pensamiento. Y entonces es con quien tú haces este trabajo de espejo, porque Dios te permite a través de él recordar su palabra, si es que te estás desviando en algún tipo de conducta. Y estos son los 4 disciplinas que yo les he compartido siempre, que ya lo resumieron ustedes también. Diario devocional, mantener un horario efectivo y priorizado, tener un portafolio de plan de vida y tener el rendimiento de cuentas o mentoría. Pues muy bien, muchas gracias. Creo que hasta aquí llega mi presentación. Si hay alguna pregunta, podemos ahorita resolverla poco a poco, pero bueno, esta presentación, si quieren, yo se la voy a mandar al pastor Sajid y el pastor Sajid se las puede compartir a ustedes si es de utilidad. Adelante si hay alguna pregunta extra. Terminamos 8. Muy bien. Pablo, Bueno. Ángel, ¿ningún otro comentario? Oh, adelante, Joaquín, adelante. No, pues nada más eso, darle las gracias a Dios y dar gracias a ustedes que se mantuvieron en esto para que pudiéramos, digamos, revisar lo que en la palabra de Dios ya tenía a través de Efesios, ¿no? Y bueno, y con esto, como yo le llamo algunos mapas que queremos compartir, pues podamos seguirlos compartiendo con ustedes e incluso
cada una de esas láminas pudiéramos llevarnos 1 hora y media, 2, explicándonos más y más. Pero lo interesante es que hoy en el tema de prioridades, que veo que algunos de ustedes ya habían visto con respecto a esta lámina, ¿no? Pues me da gusto de que podamos afinar muy bien cualquier tipo de duda que nos haya quedado, ¿no? Adelante, pastor. Gracias. Me gustaría solamente, sí, Pablo, gracias también por esas participaciones de cada uno. Cerrar con la oración de Salmos 139. ¿Qué les parece? Porque muchas veces podemos decir o pensar que, pues que el Señor es el número uno, ¿verdad? En todas las áreas, pero luego en nuestra propia dinámica familiar, si hacemos el examen, algo quizá podemos notar que estamos poniendo primero a lo mejor el ministerio o el trabajo, pues sí, y el trabajo se arrolla la familia, se arrolla los hijos, se arrolla, y a veces otra vez creo que lo que dijiste, Joaquín, de que es bien sutil, y es que quizá el tema es que también nadie nos ve desalineados en la iglesia, ¿verdad? Ninguno se ve como fuera de orden, dijéramos. Porque decía un querido profesor del seminario, y voy a usar las mismas palabras, la carne es muy educada. La carne se puede, es muy formal, muy moral y a veces, ¿verdad? O sea, la apariencia, pero al final es carne. Y yo quisiera que cada uno vea el Señor conoce, y si tienen ahí el Salmo 139, ¿qué les parece si cerramos leyendo este precioso Salmo ahí en sus Biblias? Y bueno, voy a darme el momento de cerrar con ese tiempo de oración, si me lo permiten. Señor, tú me examinas y me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. Hablando de los caminos, ¿verdad? Luego dice el verso 4, no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublimes que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Y me gustaría terminar, pues ahora sí que como dice el Salmo, pero haciéndolo como una oración. Tú creaste mis entrañas, dice, ¿verdad? Está hablando aquí de lo maravilloso, ¿verdad? Que es la creación, y lo que también explicó bien Joaquín, alma, cuerpo, espíritu. Me formaste en el vientre de mi madre y te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, sigue diciendo. Pero me encantaría que cerráramos en los versículos, vamos al final que dice el 29 el 23 y 24, ya no hay más, 23, 24, esos son el cierre. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Así es mis pensamientos. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. ¿Qué les parece si hacemos esa oración? Pues los invito. Gracias, Padre. Gracias por el regalo de estar reunidos, congregados, meditando cosas pues maravillosas, Señor. Queremos pedirte, Señor, que examines lo más profundo y que conozcas, Señor, pero también nos muestres dónde está nuestro corazón, Señor, dónde está, en qué invertimos a veces más nuestro tiempo, a qué estamos quizá
dedicando horas y esfuerzos y Señor, muéstranos si hay algo que nos hayamos apartado de tu verdad y dirígenos, Señor, por tu camino eterno, Señor, porque también tú dices, Señor, en el Salmo 119 que tu camino es recto y que todo el que ande por la senda del justo y por la senda que es alumbrada a la luz de tu palabra, correremos sobre esa senda, Señor, y no tropezaremos, no habrá obstáculos, Señor. Queremos tener una vida, Señor, que corra para glorificarte, que corra para hacer tu voluntad y que viva, Señor, plenamente para cumplir tu propósito, Señor. Gracias porque hoy, una vez más, somos examinados con estos elementos que están claros allí en tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, nos permitas alinearnos, abrazar el propósito con el cual tú nos formaste, nos creaste, Señor. Y Señor, que te demos gloria en cada una de estas áreas, Señor. Primeramente en conocerte y entenderte, como dice también tu palabra, en estos, si en algo habremos de alabarnos y es en conocerte y entenderte que tú eres el Señor, y Señor, que también te pongamos como Rey, Señor, en nuestro matrimonio, Señor, en cada uno de los matrimonios que aquí estamos representados y aún los que no están todavía en esa etapa, Señor, que ellos decidan formar una familia y un matrimonio centrados en ti, Señor. Padre, que nuestros hijos vean que primero te buscamos a ti, al único Dios verdadero, a la fuente de vida, de solamente tú, Señor, pues tú tienes palabras de vida. Y Señor, que vean el amor con el que servimos a nuestras esposas, que nos damos, como decía Joaquín, como brazo más frágil, y Señor, que ellos se sientan entonces protegidos, que se sientan cuidados, que sientan el confort de una familia en esa seguridad que les damos, Señor. Señor, permítenos ser testimonio en nuestro trabajo, Señor, permítenos ser de bendición allí, Señor. Que todo lo que creemos, hablamos, predicamos, Señor, lo pongamos por obra, Señor, en cualquiera que sea nuestro campo, nuestra habilidad, nuestro oficio, nuestra profesión, Señor, porque eso también a ti te trae gloria. Y Señor, pues no es que, Señor, pareciera lo último, porque Señor, pues tú pones al ministerio, Señor, como un gran privilegio, pero Señor, habiendo acomodado, Señor, estas áreas que tú las ordenas, Señor, desde ya, pedimos, Señor, que sirvamos de manera íntegra, Señor. Sirvamos, Señor, porque tengamos esta autoridad espiritual al ponerte otra vez a ti como el centro, Señor, en las áreas correctas, Señor. Gracias por esta meditación y quédate con cada uno de mis hermanos. Bendice la vida, Señor, el ministerio de nuestro hermano Joaquín. Bendice a su esposa, a sus hijas, la fuente de su ingreso y también, Señor, ese llamado que tiene tan específico y de tanto impacto, Señor. Bendícelo de manera especial y otra vez gracias por las familias aquí representadas. Te alabamos y te bendecimos y pedimos tu cuidado sobre cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús, en ese nombre oramos. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, mi querido Joaquín. Y claro que vamos a compartir. Muchas gracias por darnos esa confianza de tener esa